Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Malaquías capítulo 2, reprensión de la infidelidad de Israel. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, alabado y glorificado sea tu nombre. Te alabamos, Señor, por todas las misericordias y bondades que has tenido con nosotros. Gracias, Señor, porque tú perdonas nuestros pecados y restauras nuestra vida. Pedimos en este momento, Señor, nos concedas la sabiduría celestial por medio de tu Espíritu para entender tu palabra. Que al abrir la Escritura, el mensaje pueda llegar a nuestros corazones. Gracias por escucharnos y bendecirnos. Lo pedimos en Jesús. Amén. Hubo una época en la que las iglesias cristianas experimentaron una frialdad y abandono de los feligreses a las prácticas religiosas. Para tratar de hacer volver a las personas a las iglesias, trataron de facilitarles la vida cristiana en lo que se llamó el pacto del medio camino, que no es otra cosa que podrían asistir a la iglesia, bautizar a sus hijos, con tal de que no llevaran una vida escandalosa, pues si no podían ser cristianos completos, pues solo se les impedía participar de la cena. Entonces se volvieron cristianos a medias, y fue tanto que se esparció esa forma de vida que aún el rito de la cena del Señor se fue olvidando. Para no hacer sentir mal a nadie, entonces prefirieron que los ritos y ceremonias de la iglesia fueran flexibles de acuerdo a cómo el cristiano vivía. Muchos cristianos rinden al Señor un servicio a medias. No se identifican totalmente con la obediencia al Señor, pero tampoco se entregan completamente al mundo. Llevan una vida sin compromiso. Ese era el problema de Israel. Los sacerdotes que debían guiar al pueblo a la obediencia, al servicio fiel al Señor, pues eran servidores de Dios, lo hacían a medias. Y Dios no puede aceptar ese tipo de servicio. Por eso envió al profeta Malaquías para llamar la atención del pueblo. Al estudiar el capítulo 2, encontraremos al profeta transmitiendo la reprensión a los dirigentes espirituales del pueblo y por ende a toda la nación que se ha desviado del servicio verdadero que se le debe brindar al Dios eterno. La primera parte de este capítulo son los versículos 1 al 9 y es la representación del Señor a los sacerdotes. Leamos los versículos 1 y 2. Ahora pues, sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldiciré vuestras bendiciones y ya les he maldecido, pues no os habéis decidido de corazón. Esta reprensión severa es para los sacerdotes. Los que debieran haber sido dirigentes y maestros espirituales son aquí censurados por el profeta. Pero este llamado de atención tiene una condición: si no escucháis y no decidís. El objeto de esta representación es llamar la atención sobre los que están haciendo. Si ellos escuchan, si ellos se arrepienten, si ellos deciden obedecer al Señor, entonces se ha logrado el objetivo, porque Dios no desea que ninguno se pierda. Dios da oportunidades para que se reconozcan los errores y la gente pueda obtener el perdón. Pero si definitivamente ellos no oyen y no dedican honrar a Dios, entonces viene la sentencia: maldeciré vuestras bendiciones. El resultado de no glorificar a Dios sería una maldición enviada sobre ellos. En el Antiguo Testamento, este es un tema fundamental: bendición para la obediencia, maldición para la desobediencia.
Dios había otorgado muchas bendiciones a su pueblo, no solo en lo material, sino también en lo espiritual. Pero estas bendiciones se convierten en juicio contra los sacerdotes por su infidelidad. Dios espera que todos aquellos que han sido llenos de la gracia divina puedan mostrar al mundo las bendiciones de servir a Dios. El siguiente comentario nos ayuda a entender esta realidad. Dice: el Señor exige de todos los que profesan ser su pueblo mucho más de lo que le damos. Espera que los creyentes en Cristo Jesús revelen al mundo, en palabras y hechos, el cristianismo que fue ejemplificado en la vida y el carácter del Redentor. Si la palabra de Dios es atesorada en su corazón, darán una demostración práctica del poder y la pureza del Evangelio. El testimonio que así se demuestre al mundo es de mucho más valor que los sermones o profesiones de piedad que no revelan buenas obras. Recuerden los que menciona el nombre de Cristo, que individualmente están haciendo una impresión favorable o desfavorable de la religión de la Biblia en la mente de todos aquellos con quienes se relacionen. Comentario de Elena de White, que está en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1202. El Señor espera que nosotros seamos cristianos reales, que nuestra vida sea consecuente con nuestras creencias. Sigamos con el versículo 3 y 4. Yo os dañaré la sementera, os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Así sabréis que yo os envié este mandamiento, para que permanezca mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. La represión del Señor contra los sacerdotes comienza diciendo que Él dañará la sementera. Dios reprende su orgullo, entonces dice que les echará el estiércol y los desecha con ellos. Este lenguaje gráfico muestra cómo veía Dios a los sacerdotes infieles, quienes para Él eran dignos de la humillación más insólita. Los desechos de los animales sacrificados eran llevados fuera del campamento para ser quemados. De esta manera los sacerdotes serían desechados y sufrirían humillación, además de la pérdida de su cargo. El propósito del Señor con esta advertencia era sacudirlos para que abandonaran su complacencia. Es más, el Señor les dice: de vuestros animales sacrificados. Dios no consideraba suya las fiestas celebradas en su honor, porque en la observancia de ellas los sacerdotes solo manifestaban su propia voluntad y su propio gusto. Ahora, el pueblo comprobaría por su propia experiencia y en forma inequívoca que estas amenazas divinas no eran en vano. Ellos experimentarán el precio de la desobediencia con la experiencia amarga de sus consecuencias. El Señor desea que el pacto con la tribu de Leví, quien fue apartada para el servicio sacerdotal, perdure, pero para ello necesita que los sacerdotes se arrepientan del pecado y vuelvan al camino de la obediencia. Sigamos con el versículo 5. Mi pacto con él fue de vida y paz. Se las di para que me temieran, y él tuvo temor de mí, y ante mi nombre guardará reverencia. El pacto que el Señor hizo con la tribu de Leví, con el sacerdocio, era un pacto perpetuo. El deseo del Señor es que le sirvieran con gozo y con fidelidad. La vida y la paz era la parte de Dios en ese convenio, y esas bendiciones estaban condicionadas a la obediencia fiel al pacto. Este pacto fue dado para que me temiera, es decir, la parte de los sacerdotes en el pacto era reverencia y obediencia a Dios. Mediante su profeta, el Señor se esforzaba por renovar su pacto glorioso con los sacerdotes de los días de Malaquías. Sigamos con los versículos 6 y 7. La ley de verdad estuvo en su boca, iniquidad no fue hallada en sus labios, en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la maldad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque es mensajero de Jehová de los ejércitos. Aarón fue el primer sacerdote. Él, al hacer el pacto con el Señor, temió y reverenció a Dios.
Aarón también cumplió esta responsabilidad y vivió conforme a la piedad que enseñó. Aquí se nos muestra que el propósito de Dios era que los sacerdotes fueran dirigentes tanto por precepto como por ejemplo. Los sacerdotes eran los mensajeros de Dios en Israel. No solo debían representar al pueblo ante Dios, sino que también eran responsables de representar a Dios delante del pueblo por medio de la enseñanza. El pueblo tenía el derecho de esperar que los sacerdotes le dieran la debida instrucción en asuntos espirituales. Pero en la época de Malaquías, ellos se habían convertido en un modelo de desobediencia. Elena de White comenta: el pacto de vida y de paz que Dios había hecho con los hijos de Leví, el pacto que había traído indecibles bendiciones, si se le hubiese cumplido, el Señor ofreció renovarlo con los que le habían sido una vez caudillos espirituales, pero que por la transgresión se habían formado viles y bajos a todo el pueblo. Libro Profetas y Reyes, página 521. Los planes de Dios no se llevan a cabo por la rebeldía de su pueblo. Sigamos con los versículos 8 y 9. Mas vosotros os habéis apartado del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Por eso yo os he hecho despreciables, viles ante todo el pueblo, porque no habéis guardado mis caminos y hacéis acepción de personas al aplicar la ley. Los sacerdotes del tiempo de Malaquías se apartaron por completo del parámetro original de Dios que fue dado a Leví e hicieron que muchos otros tropezaran por su mal ejemplo y su interpretación falsa de la ley. Debido a la conducta de los sacerdotes que deshonraban y causaban oprobio al culto divino, entonces era tan solo natural que el pueblo los despreciara. La hipocresía es uno de los pecados más viles. En consecuencia, la vergüenza y la degradación más infame cayó sobre ellos. Ahora, pensemos en el privilegio que nosotros tenemos como siervos de Dios, como hijos del Eterno. Nosotros debemos ser ejemplo por precepto y por acciones. El Señor describe a sus hijos como Pedro lo hacía. Él dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Tenemos privilegios. Somos llamados a tener una vida consecuente con el Evangelio, para llegar a ser luz del mundo, para poder guiar a otros en el camino de la salvación. No debemos ser descuidados, no debemos ser egoístas, no debemos llevar una vida cristiana a medias. Nuestra profesión debiera ser completa, en especial todos los que somos dirigentes de la iglesia. La segunda sección de este capítulo son los versículos 10 al 17 y era la descripción de las abominaciones del pueblo. Leamos el versículo 10. ¿Acaso no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues somos desleales los unos con los otros, profanando el pacto de nuestros padres? Malaquías es quien habla en este momento. Les recuerda que ellos tienen un mismo Padre, en este caso Dios, el Creador, el Supremo Hacedor. Y se destaca que Israel como pueblo es el único que adora a Dios como el Creador, y la observancia del séptimo día del sábado se les recordaba constantemente que adoraban al Creador. Leamos Éxodo capítulo 20 versículos 8 al 11. Dice: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el sábado
y los santificó. Esto significaba que adoraban al Creador, y esto llevaría a que debían tratar a sus prójimos como hermanos. Es decir, quien ama y obedece al Creador considera a todos los hombres como hermanos. Sigamos estudiando Malaquías capítulo 2, los versículos 11 y 12. Prevaricó Judá en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Jehová, el que él amó al casarse con la hija de un dios extraño. Jehová arrancará de las tiendas de Jacob al hombre que haga esto, al que vela, al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Toda la nación era culpable de haberse apartado de Dios. El templo o lugar donde se manifestaba la presencia de Dios fue profanado por la conducta pecaminosa del pueblo. Además, se refiere a la violación de la voluntad de Dios con respecto al divorcio. Se divorciaban de las esposas judías y se unían con mujeres extranjeras que servían a otros dioses falsos, violando así el pacto que Dios hacía con su pueblo. Entonces el Señor dice que cortará al pueblo por su falta de arrepentimiento. Y entonces describe al que vela, al que responde, al que ofrece ofrenda. Estas tres personas representan al pueblo que no obedecía las indicaciones del Señor. Su rebeldía lo llevaba por el camino equivocado, y aunque el Señor les advertía, no querían arrepentirse. Entonces las consecuencias serían una realidad en el pueblo. Sigamos con los versículos 13 y 14. Pero aún haces más. Cubrís el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda, ni la aceptaré con gusto de vuestras manos. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová es testigo entre ti y la mujer de tu juventud, con la cual has sido desleal, aunque ella era tu compañera y la mujer de tu pacto. Se agravaba el pecado de los sacerdotes por la hipocresía de su dolor al ver que Dios rechazaba sus ofrendas. Dios no podía aceptar los sacrificios que le presentaban mientras persistían en su mal proceder. Si lo hubiera hecho, los habría confirmado en sus malos caminos. El llanto y el clamor serían en vano porque el pecado había cerrado la puerta de acceso a Dios. Ahora, el Señor responde, ¿por qué? Se debe a que los sacerdotes que habían violado sus votos matrimoniales y que ellos no lograron la separación total de los ídolos que Dios requería. Los sacerdotes, por su investidura, hacía que su culpabilidad fuera mayor y su hipocresía la más inaceptable para Dios. Dios no puede aceptar un servicio a medias. Sigamos con el versículo 15. ¿No hizo Él un solo ser en el cual hay abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías llamó la atención sobre la institución original del matrimonio por parte de Dios. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. El Señor determinó que en el matrimonio los dos llegarán a ser uno. Dios lo determinó así, y de la pareja original el Señor quería levantar una descendencia. Dios no hizo varias mujeres para Adán. La poligamia, el divorcio y el matrimonio con mujeres idólatras eran situaciones destructivas para el establecimiento de un remanente piadoso en el linaje del Mesías prometido. El Señor condena la conducta de los sacerdotes y del pueblo en general que se divorciaba de la mujer legítima por casarse con mujeres idólatras que violaba el principio fundamental de la unidad en la relación matrimonial. Sigamos con el versículo 16 de Malaquías capítulo 2. Porque dice Jehová, Dios de Israel, que Él aborrece el repudio y al que mancha de maldad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. El Señor hizo hincapié en lo que acababa de decir
con esta declaración enérgica. Dios expresa su actitud personal hacia el divorcio. Por lo tanto, el que se divorcia de su legítima esposa encubre con su vestido la violencia, es decir, se cubre de iniquidad y de las consecuencias de ella, de las cuales no puede escapar. En su momento, Jesús expresó que el adulterio era la única razón válida para el divorcio. Debemos considerar que el pacto matrimonial es sagrado y se debe respetar. Por eso el Señor le pide a los cristianos: guardaos en vuestro espíritu y no seáis desleales, es decir, cumplan lo que han prometido ante el Señor. Y terminamos el estudio de este capítulo 2 de Malaquías con el versículo 17. Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y preguntáis: ¿en qué lo hemos cansado? En que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? La paciencia divina ha llegado a su fin. Dios ha soportado mucho las quejas y el descontento de su pueblo. No llegó a la prosperidad ni la gloria que ellos esperaban que pronto poseerían, y por eso pusieron en duda la justicia y la santidad de Dios, y aún pusieron en duda la certeza de un juicio divino. Y vuelven y cuestionan el llamado de atención y vuelven a preguntar: ¿en qué le hemos cansado? Esta es una actitud de justicia propia de la gente de los días de Malaquías, una profunda indiferencia por las cosas espirituales. Y entonces viene un planteamiento peligroso. A veces los impíos tratan de aparentar que son en realidad buenos y que debido a su aparente bondad son prosperados y bendecidos por Dios. Quiere decir que en su maldad cuestionan a Dios y dan a entender que Él pareciera favorecer a los malvados y no se interesa mucho por los justos. El pueblo no negaba la existencia de Dios, sino que consideraban que Dios no se preocupaba por la conducta humana. En realidad se habían vuelto deístas, consideraban que Dios estaba ajeno a la historia de los hombres, que Dios no intervenía en la vida de los hombres. Por eso se atreven a cuestionar el mensaje que Dios envía. Estos sacerdotes y personas infieles y desobedientes habían agotado la paciencia divina con su escepticismo y su intención de justificarse a sí mismos. Por eso el juicio divino viene en camino. Apreciado amigo y hermano, Dios espera que nuestro servicio a Él sea de corazón, que seamos personas que representen bien el nombre de cristianos, que respetemos el pacto matrimonial, que respetemos y obedezcamos los mandamientos divinos. Si hay algo que nos aparta del Señor, es la soberbia, es el orgullo de opinión. Dios nos llama a que dejemos ese pecado y nos pongamos a la tarea de hacer la voluntad de Dios, que le sirvamos de corazón y que recibamos con alegría sus consejos. Que el Señor hoy conceda paz a tu corazón y que tu vida sea transformada por el poder del Espíritu. Es mi oración por ti. Amén.